Gibraltar, el peñón que nos robaron. Imagina que alguien entra en tu casa mientras estás en medio de una pelea con tu hermano. Aprovecha el caos. Entra, echa a los que vivían allí. Se instala. Y cuando la pelea termina y tú le pides que se vaya, te dice que no puede porque los que él trajo ya llevan demasiado tiempo dentro. Eso, en esencia, es la historia de Gibraltar. Un territorio de 6 kilómetros cuadrados, conectado a España por un istmo de 800 metros, con bandera británica en suelo de la península ibérica desde hace 320 años. Un peñón que se pierde en 4 días, durante una guerra civil española, gracias a una maniobra que sus propios ejecutores admiten que no tenía como objetivo definitivo quedárselo. Y que hoy, después de 3 siglos, 3 asedios militares, 16 años de frontera cerrada, múltiples resoluciones de la ONU y un Brexit que lo sacudió todo, sigue siendo la herida abierta de la política exterior española. Esta es su historia, sin propaganda, con los documentos sobre la mesa. El peñón antes de los ingleses, antes de agosto de 1704, Gibraltar es una ciudad española. No una fortaleza vacía, no un promontorio abandonado. Una ciudad con habitantes, con iglesias, con un ayuntamiento, con una vida cotidiana que lleva siglos desarrollándose al pie del peñón. El nombre viene del árabe, Jabal Tariq, la montaña de Tariq. En el año 711, Tariq ibn Ziyad cruza el estrecho desde el norte de África con 7.000 hombres y desembarca justo allí. Es el primer ejército islámico que pisa suelo europeo. Durante siglos, el peñón será frontera, fortaleza y símbolo del límite entre dos mundos. Los árabes lo fortifican, lo amplían, lo convierten en uno de los puntos más inexpugnables del Mediterráneo occidental. La Reconquista llega a Gibraltar el 20 de agosto de 1462. El duque de Medina Sidonia, bajo el reinado de Enrique IV de Castilla, toma la plaza. A partir de ese momento es española. Los reyes católicos la incorporan definitivamente a la corona de Castilla. En 1482, 222 años antes de que los ingleses pongan un pie allí, los reyes católicos emiten una real cédula declarando que Gibraltar es y debe ser de la corona real para siempre, y que no será entregada a ningún noble ni señor particular. Una declaración de intenciones que, 222 años después, la historia va a ignorar por completo. En 1704, cuando llega la flota anglo-holandesa, Gibraltar tiene aproximadamente 4.000 habitantes. Son españoles. Tienen casas, negocios, iglesias, el convento de la Merced, el convento de los franciscanos, la iglesia de Santa María Coronada. El gobernador militar se llama Diego de Salinas. La guarnición que defiende la plaza cuenta con poco más de 100 soldados. 100 soldados para una ciudad de 4.000 habitantes. Ese dato no es casual. Es la primera clave de todo lo que viene después. Y para entenderlo, hay que entender la situación en la que se encuentra España en el verano de 1704. La trampa. Una guerra civil española. El 1 de noviembre de 1700 muere Carlos II, el último Habsburgo español, sin hijos, con su imperio intacto pero sin heredero, y en su testamento nombra sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia. El razonamiento de Carlos II es estratégico. Solo una dinastía francesa tiene los recursos para mantener unido el imperio español. Los Habsburgo de Austria son demasiado débiles. Si el trono va a un Borbón francés, España y sus colonias seguirán juntas. Si va a un Habsburgo austriaco, el imperio se fragmenta. En enero de 1701, Felipe V entra en Madrid. Tiene 16 años, habla francés, no conoce España. Pero es rey de España, de las Indias, de Nápoles, de Sicilia, de los Países Bajos y de docenas de territorios más. La dinastía Borbón, por primera vez, controla la mayor monarquía del mundo. A Austria le parece intolerable. Al archiduque Carlos, el otro candidato al trono de la Casa de Habsburgo, le parece intolerable. A Inglaterra le parece intolerable la posibilidad de que España y Francia queden unidas bajo la misma familia borbónica. Amenaza el equilibrio de poder europeo que Gran Bretaña lleva un siglo construyendo. En mayo de 1702, la Gran Alianza, Gran Bretaña, las Provincias Unidas, Austria y Portugal, declara la guerra a España y Francia
en nombre de mantener el equilibrio europeo. Es el inicio de la Guerra de Sucesión Española. Una guerra que en Europa es continental, pero en la península tiene también carácter de guerra civil interna. Castilla y Navarra apoyan a Felipe V Borbón porque apoyan la continuidad dinástica y la Corona de Aragón, Cataluña, Valencia, Aragón y Mallorca, apoya al archiduque Carlos de Austria porque espera que un Habsburgo respete mejor sus fueros e instituciones locales. España está dividida no solo en dos bandos políticos, sino en dos Españas con diferentes lealtades. El ejército está disperso en dos frentes simultáneamente, contra los aliados en el exterior y contra los aragoneses en el interior. La Hacienda Real, exhausta por décadas de guerras europeas bajo los últimos Habsburgo, no tiene recursos para mantener una guerra de este calibre en dos frentes. La costa mediterránea es terreno en disputa constante, las ciudades cambian de manos, los puertos son indefendibles. Es en ese contexto de caos total, de división interna y de colapso de recursos, donde llega el almirante George Rooke con su flota anglo-holandesa en el verano de 1704. Rooke no viene a conquistar España, viene oficialmente en nombre del archiduque Carlos, el candidato austriaco al trono español, para tomarse posiciones que debiliten a Felipe V. El objetivo inicial no es Gibraltar, es mayor. Rooke intenta tomar Tolón, en el sur de Francia, fracasa. Luego intenta establecerse en Barcelona, fracasa. Los meses pasan y la campaña no produce resultados que justificar ante Londres. Entonces, alguien del Consejo de Guerra mira el mapa y señala el Peñón. Gibraltar está mal defendido. Su gobernador tiene 100 hombres. La toma sería rápida y produciría un resultado tangible. Y lo más importante, aunque no siempre se menciona en los libros de historia ingleses, la ocupación se haría nominalmente en nombre del archiduque Carlos, del pretendiente austriaco al trono de España, no en nombre de la corona inglesa. Al menos sobre el papel, los ingleses y holandeses no están tomando Gibraltar para quedárselo, están tomándolo para el legítimo rey de España. Lo que ocurre después desmiente esa ficción completamente. La toma. 4 días en agosto. El 1 de agosto de 1704, la flota de Rooke aparece frente a Gibraltar. Son más de 180 navíos, más de 14.000 soldados, 200 piezas de artillería. Frente a ellos, el gobernador Diego de Salinas, con 104 hombres de guarnición, y los 4.000 habitantes civiles de la ciudad. Salinas sabe que no puede resistir, pero también sabe que rendir la plaza sin combatir sería una deshonra y, sobre todo, una decisión que nadie le ha autorizado a tomar. Manda un mensajero urgente a Madrid pidiendo instrucciones. Madrid no responde a tiempo. Salinas decide resistir lo que pueda. El príncipe de Hesse-Darmstadt, un noble alemán que actúa en nombre del archiduque Carlos, desembarca en el istmo con 2.000 hombres y exige la rendición en nombre del legítimo rey de España. La ficción diplomática sigue en pie. Esto no es una conquista inglesa, es una operación de legitimación dinástica en suelo español. Salinas se niega, el bombardeo empieza. Durante 2 días enteros, las baterías de la flota anglo-holandesa disparan sin parar sobre las murallas de Gibraltar. Se calculan más de 15.000 proyectiles en 48 horas. Las murallas resisten. La guarnición, numéricamente ridícula, aguanta. Los civiles se refugian en los sótanos y en las iglesias. Pero el 3 de agosto ocurre algo que precipita el final. Un destacamento de marines ingleses rodea el Peñón por el sur y desembarca en Europa Point, el extremo meridional de la roca. Allí está la capilla de Nuestra Señora de Europa, uno de los santuarios más venerados de la ciudad. Los marines la saquean. Según los testimonios de la época, incluidos algunos ingleses que lo narran con evidente incomodidad, hay profanación deliberada de imágenes religiosas y destrucción de objetos de culto. La noticia se extiende por la ciudad en horas. Para una población española y católica del siglo XVIII, la profanación de una capilla mariana va más allá de la derrota militar. Es una señal de que lo que viene no es un simple cambio de soberanía, es la llegada de algo fundamentalmente ajeno. Los civiles empiezan a huir hacia el istmo. Familias enteras cargan lo que pueden y cruzan hacia el norte.
Cuando la población civil colapsa, la defensa se hace imposible. El 4 de agosto de 1704, el gobernador Salinas capitula. Las condiciones pactadas son claras. Los habitantes civiles podrán quedarse con sus propiedades, practicar su religión libremente y mantener su modo de vida. Los soldados de la guarnición saldrán con los honores de guerra. Es lo que dice el acuerdo sobre el papel. Lo que ocurre en la práctica es otra cosa. Hay un detalle que los historiadores ingleses mencionan solo de pasada. El almirante Rooke, consciente de que la operación se ha realizado nominalmente en nombre del archiduque Carlos, no iza la bandera inglesa sobre el peñón el día de la capitulación, iza la bandera del pretendiente austriaco. La ficción de que esto no es una conquista inglesa se mantiene todavía unos días más, hasta que llegan las órdenes de Londres y la bandera cambia. Los expulsados, el dato que nadie cuenta. La población española de Gibraltar es expulsada, no todos de golpe, no mediante un decreto formal, pero sí de manera sistemática y progresiva. En los meses siguientes a la toma, los 4.000 habitantes originales son empujados fuera del peñón. Sus casas son ocupadas por soldados y por los nuevos colonos que llegan de fuera. Sus iglesias son convertidas en cuarteles o en lugares de culto anglicano. Sus tierras son confiscadas. El historiador Peter Gold, en su estudio sobre Gibraltar, lo documenta sin ambigüedad. De los 4.000 habitantes originales, menos de 70 se quedan. Los demás son desplazados, de una manera u otra. Hay testimonios contemporáneos, incluso de oficiales ingleses y holandeses, que expresan incomodidad ante el trato dado a la población civil. Los expulsados caminan hacia el norte, cruzando el istmo, y se instalan en los pueblos del campo de Gibraltar. La mayoría en San Roque, una pequeña localidad a pocos kilómetros del peñón, y allí hacen algo extraordinario. Reconstituyen su ayuntamiento, mantienen sus actas municipales como si siguieran en Gibraltar. Se autoproclaman formalmente la muy noble y leal ciudad de Gibraltar residente en su campo. 2 años después, en 1706, Felipe V les da razón oficial. Reconoce San Roque como la ciudad de Gibraltar en el exilio y llama a sus habitantes mis vecinos de Gibraltar. Hoy, 320 años después, el Archivo Municipal de Gibraltar sigue custodiado en San Roque. La ciudad en el exilio no ha olvidado, pero hay algo más que importa entender, algo que cambia radicalmente el marco del debate. Los gibraltareños actuales no son descendientes de esos 4.000 expulsados, son descendientes de los que llegaron después, de los genoveses que vinieron a comerciar cuando los ingleses abrieron el puerto, de los judíos sefardíes del norte de África, que han sido expulsados de España en 1492 y que regresan ahora a un territorio nominalmente español, pero bajo bandera inglesa, de los marineros malteses, de los soldados británicos que se licencian y se quedan, y de los marroquíes que cruzan el estrecho buscando trabajo. En 1750, la distribución étnica de Gibraltar es esta. Los genoveses son el grupo más numeroso entre la población civil, seguidos de los judíos sefardíes. Los británicos representan apenas el 6% del total de habitantes. El argumento de autodeterminación que hoy usa Gran Bretaña, los gibraltareños llevan siglos siendo británicos y quieren seguir siéndolo, se basa en la voluntad de una comunidad que existe porque los habitantes originales son expulsados, una población de sustitución que lleva generaciones construyendo una identidad propia, pero que construye esa identidad sobre el solar de los que son echados. Eso no invalida su identidad, no hace que sus deseos sean ilegítimos, pero sí cambia la naturaleza del argumento, y la ONU, como veremos, lo tiene muy presente. Utrecht, la trampa jurídica. El 13 de julio de 1713 se firma el Tratado de Utrecht. Pone fin a la Guerra de Sucesión Española. Felipe V es reconocido como rey de España, y a cambio, España cede territorios, Menorca, algunos privilegios comerciales en América, el llamado Asiento de Negros, y Gibraltar. El artículo 10 del tratado es el documento más importante de esta historia. No es una opinión española, es el texto que el propio rey de España y el propio rey de Gran Bretaña firmaron. Y vale la pena leerlo entero. El rey católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este tratado a la corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar,
juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Hasta ahí parece una cesión limpia, pero el artículo 10 no termina ahí. Lo que viene a continuación es lo que los juristas han debatido durante 300 años. El mismo artículo añade que la cesión se hace sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Es decir, Gibraltar se cede sin que haya frontera terrestre abierta con España. Esta condición se incumple desde el primer día. Gran Bretaña permite inmediatamente la entrada de trabajadores españoles, comerciantes y suministros por tierra. Durante siglos, el contrabando de tabaco es una industria próspera con la connivencia tácita de las dos partes. El artículo prohíbe explícitamente que judíos ni moros habiten ni tengan domicilio en la dicha ciudad de Gibraltar. Esta condición también se incumple desde el primer momento. La comunidad judía sefardí y la comunidad marroquí son dos de los pilares económicos del Gibraltar del siglo XVIII. Pero la condición más importante de todas es la última. El artículo 10 establece que si en algún momento la Corona de Gran Bretaña decidiera dar, vender o por algún medio enajenar la propiedad de dicho Gibraltar, el primer derecho de tanteo corresponde a España. Se dará la preferencia a la Corona de España antes que a otros. El catedrático Alejandro del Valle Gálvez, de la Universidad de Cádiz y el mayor experto español en Derecho Internacional sobre Gibraltar, ha dedicado décadas a analizar este artículo. Su conclusión es que lo que cede Utrecht no es una soberanía plena e incondicional. Es una cesión condicionada y plagada de obligaciones que Gran Bretaña ha incumplido sistemáticamente desde el primer día, y que el istmo, la franja de tierra que conecta el Peñón con la península, no está incluido en la cesión de Utrecht. Gran Bretaña lo ocupa desde 1814, basándose en la prescripción por el paso del tiempo, no en ningún tratado internacional. Hay algo más que el artículo 10 no resuelve. ¿Qué exactamente cede España? El texto usa la palabra propiedad, en el original latino proprietas. Algunos juristas, incluyendo al historiador Hills, citado por Gold, argumentan que Felipe V puede haber querido ceder el uso y disfrute, pero no la soberanía plena en el sentido moderno del término, que si Gran Bretaña adquiere soberanía plena es por prescripción, por el paso del tiempo, y no por el propio texto del tratado, que lo cedido es una proprietas condicionada, no una soberanía absoluta. Gran Bretaña nunca ha tenido interés en clarificar esa ambigüedad, le conviene mantenerla indefinida, y hay otro elemento que importa señalar, el istmo, esa franja de tierra de 800 metros que conecta el Peñón con la península española y en la que hoy está el aeropuerto de Gibraltar. El artículo 10 de Utrecht no menciona el istmo en ningún momento. Gran Bretaña lo ocupa desde 1814, durante las guerras napoleónicas, como medida de emergencia sanitaria, y nunca lo ha devuelto. Su legitimidad sobre el istmo no descansa en ningún tratado internacional, descansa únicamente en el hecho de que lleva allí más de 200 años. Del Valle Gálvez señala que España podría impugnar la soberanía británica sobre el istmo sin tocar la cuestión del Peñón propiamente dicho, que son dos disputas separadas, con fundamentos jurídicos distintos, y que en la del istmo la posición española es considerablemente más sólida. Y hay un dato diplomático que confirma que la cesión del Peñón nunca se ve como definitiva, ni siquiera por los propios ingleses. Entre 1713 y 1728 hay 7 ocasiones documentadas en las que ministros británicos están dispuestos a devolver Gibraltar a España a cambio de otras concesiones. El rey Jorge primero llega a redactar un tratado en 1720, prometiendo la devolución del Peñón. Cuando se firma la paz con España al año siguiente, la mención a Gibraltar ha desaparecido del texto. En 1721, Francia y España firman incluso un tratado secreto en el que Francia se compromete a presionar a Gran Bretaña para que devuelva el Peñón. Cuando el acuerdo se hace público,
Gran Bretaña reacciona aferrándose más al peñón, no menos, no porque no haya voluntad, sino porque el Parlamento inglés ha desarrollado un apego sentimental al peñón que ningún rey puede ignorar. Y eso, paradójicamente, es exactamente lo que los asedios españoles han provocado. Los 3 asedios. España lo intenta. España no acepta la derrota de Utrecht como definitiva. El tratado se firma en 1713, pero en Madrid persiste la convicción de que se trata de una humillación temporal, no de una derrota definitiva. La cesión se impone en condiciones de debilidad absoluta. Cuando España recupere fuerzas, se dice, podrá recuperar el peñón. En el siglo XVIII, España lo intenta 3 veces por la fuerza de las armas, 3 veces fracasa, y cada fracaso hace el problema más difícil de resolver, porque cada asedio exitoso de los defensores ingleses fortalece el mito de invencibilidad en torno al peñón, y lo que era un activo estratégico discutible se convierte en un símbolo nacional inglés del que ningún gobernante puede desprenderse sin coste político enorme. Los españoles no comprenden completamente ese proceso psicológico hasta que es demasiado tarde. El primer asedio, 1704 a 1705. La tinta del Tratado de Capitulación todavía no se ha secado cuando Felipe V organiza la reconquista. Desde tierra y desde el mar, las fuerzas españolas y francesas rodean el peñón. El asedio dura 9 meses, de agosto de 1704 a abril de 1705. Los cañones españoles disparan sobre las murallas. Los ingenieros cavan trincheras en el istmo. Pero la llegada de refuerzos ingleses por mar y la falta de coordinación entre los aliados hacen fracasar la operación. El peñón, que el 1 de agosto tenía 100 defensores, es ya inexpugnable cuando está reforzado. El segundo asedio, 1727. 123 días de bombardeo. Felipe V lo intenta de nuevo, esta vez en el contexto de la guerra anglo-española. Las baterías españolas cañonean las murallas. Los ingenieros construyen baterías de tierra más potentes que en el asedio anterior. El resultado es el mismo. Fracaso. Gibraltar resiste. Este segundo asedio tiene una consecuencia que nadie en Madrid anticipó. El Parlamento inglés y la opinión pública británica, que hasta ese momento veían Gibraltar como un activo geopolítico de valor discutible, caro de mantener, difícil de defender, empiezan a verlo como un símbolo de resistencia nacional. La presión española no debilita la voluntad británica, la endurece. Cada cañonazo español que rebota en las murallas del peñón forja un mito inglés que será más difícil de desmontar que la propia fortaleza. El Gran Asedio, 1779 a 1783. El más ambicioso, el más épico y el más largo de la historia militar moderna europea. 3 años y 7 meses de asedio ininterrumpido. El contexto es el más favorable que España ha tenido nunca para intentarlo. Gran Bretaña está distraída en el Atlántico. Las colonias americanas acaban de declarar la independencia y la guerra americana absorbe recursos y atención inglesa que de otro modo defenderían el Mediterráneo. España, aliada con Francia y con los rebeldes americanos, decide que este es el momento, ahora o nunca. El mando español del cerco terrestre cambia de manos en los primeros meses. Finalmente toma el mando el duque de Crillon, uno de los generales más reputados de Europa. Los mejores ingenieros militares del continente diseñan la operación. Se construyen baterías flotantes especiales, enormes plataformas de madera y corcho artilladas diseñadas específicamente para este asedio por el ingeniero francés d'Arson, que se publicitan como prácticamente indestructibles. Se despliegan 40.000 hombres y docenas de navíos alrededor del peñón. Es la operación militar española más grande del siglo XVIII. Del lado inglés, el general George Elliot defiende la plaza con 7.000 soldados. Elliot lleva 3 años preparándose para este momento. Los ingenieros ingleses han excavado 30 kilómetros de túneles en el interior del peñón para emplazar artillería en posiciones que el enemigo nunca anticipó. Galerías perforadas directamente en la roca, desde las que los cañones pueden disparar en ángulos imposibles para cualquier defensor convencional, y han desarrollado una innovación técnica que va a decidir el asedio,
cañones capaces de calentar las balas de hierro al rojo vivo antes de dispararlas, balas que incendian los barcos de madera al impacto, antes de que los tripulantes puedan apagar el fuego. El 13 de septiembre de 1782, las 10 baterías flotantes españolas avanzan hacia las murallas en formación. Es el ataque definitivo, el que debe romper el peñón de una vez por todas. Los observadores españoles y franceses en tierra contemplan la maniobra convencidos de que esta vez la ingeniería ha superado a la resistencia. Las balas al rojo vivo incendian las plataformas. Una a una, las baterías flotantes arden. La madera de las cubiertas se inflama a pesar del corcho y el barro con que están recubiertas. Los tripulantes intentan apagar el fuego mientras los cañones ingleses siguen disparando desde la roca. El ataque colapsa en horas. Los españoles pierden más de 1.500 hombres en un solo día. Las baterías, diseñadas para ser indestructibles, son pasto de las llamas en pocas horas. El 20 de enero de 1783, España y Francia firman el armisticio. El gran asedio termina. Gibraltar sigue siendo inglesa. El rey Jorge III, en privado, escribe que desearía poder devolver el peñón a España, que le parece una fuente constante de enemistad oculta y permanente. Pero para entonces, Gibraltar no es ya un activo estratégico de valor discutible, es un mito nacional inglés, una leyenda de resistencia que ningún parlamento puede ceder sin coste político enorme, y los mitos son más difíciles de recuperar que los territorios. Con el Tratado de Versalles de 1783, que pone fin al conflicto más amplio, Gran Bretaña cede Florida y Menorca a España. Gibraltar otra vez no se menciona. La victoria del Gran Asedio pone un punto final a cualquier negociación posible. El siglo del olvido y la Segunda Guerra Mundial. Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, la cuestión de Gibraltar queda en segundo plano. No porque se resuelva, sino porque España está demasiado ocupada consigo misma para mantener la presión. Las guerras carlistas, la inestabilidad política crónica, la pérdida del Imperio americano en 1898, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil, un siglo y medio de turbulencias internas que dejan a España sin capacidad diplomática ni militar para reclamar nada. Un país que lleva décadas al borde del colapso no tiene energía para disputas territoriales con la primera potencia naval del mundo. Y mientras España mira hacia adentro, Gibraltar se consolida como potencia. En 1805, el 21 de octubre, la batalla de Trafalgar se libra a solo 40 kilómetros del Peñón. La flota franco-española sale del puerto de Cádiz y se enfrenta a la escuadra de Nelson. El resultado es catastrófico para España. 22 navíos españoles y franceses capturados o hundidos frente a ninguno inglés. Nelson muere en cubierta, pero su victoria es total. Después de Trafalgar, Gran Bretaña controla el Atlántico y el Mediterráneo durante más de un siglo, y Gibraltar es el corazón logístico de ese control. En 1830, Gran Bretaña cambia el estatuto del Peñón de ciudad y guarnición de Gibraltar en el Reino de España a Corona Colony of Gibraltar. La responsabilidad pasa del Ministerio de Guerra al Colonial Office. El mensaje es claro y deliberado. Esto ya no es provisional. Es una colonia como las demás. La apertura del Canal de Suez en 1869 multiplica el tráfico de naves por el estrecho. Gibraltar se convierte en el mayor punto de abastecimiento de carbón del Mediterráneo occidental. Su economía ya no depende de la guarnición militar. Es un nodo comercial con vida propia. La población crece. Los genoveses, los sefardíes, los malteses y los marroquíes construyen una vida que no tiene nada que ver con España. En 1890, casi 17.000 de los 19.000 habitantes del Peñón han nacido allí. Ya no se sienten españoles ni ingleses, se sienten gibraltareños, y esa identidad, forjada en el puerto, en el comercio y en el enclave, va siendo cada año más difícil de disolver. Y entonces llega la Segunda Guerra Mundial y demuestra por qué Gran Bretaña nunca va a ceder el Peñón voluntariamente. El 8 de noviembre de 1942, la Operación Antorcha, el mayor desembarco aliado en el norte de África, más de 400 aviones y más de 360 naves de guerra concentradas en la bahía de Gibraltar.
Sin el Peñón como base logística, la operación es imposible. Con él es el eje que gira la guerra en el Mediterráneo occidental. Hitler lo sabe. A comienzos de 1941, la inteligencia alemana elabora la Operación Félix, un plan para tomar Gibraltar con la cooperación española. Franco tiene la llave. Si deja pasar las divisiones alemanas por España, el Peñón cae en semanas. Franco exige a cambio condiciones inaceptables para Hitler: armamento masivo, territorios en el norte de África, trigo para una España hambrienta. Las negociaciones fracasan. La Operación Félix se cancela en febrero de 1941. Paradoja brutal de la historia. El dictador español que toda su vida quiso recuperar Gibraltar es quien, al negociar mal su precio, salva Gibraltar para los ingleses. Si Franco hubiera aceptado las condiciones de Hitler, la Wehrmacht habría tomado el Peñón. Y entonces, quién sabe, Franco cierra la verja. El 8 de junio de 1969, España cierra la frontera con Gibraltar. No hay paso de personas, no hay paso de vehículos, no hay ferry desde Algeciras. El único contacto entre Gibraltar y el mundo exterior es un vuelo semanal a Londres vía Madrid. Así empieza lo que los gibraltareños llaman el 15º asedio, y el más largo de todos. Franco, frustrado por la falta de avances en las negociaciones de los años 60 y por el resultado del referéndum de 1967, que examinaremos a continuación, decide aplicar la estrategia del estrangulamiento económico. La lógica parece impecable. Gibraltar no puede sobrevivir sin la mano de obra española del campo de Gibraltar, sin los suministros del campo de Gibraltar, sin el comercio con España. Si se cortan esas líneas, el Peñón se asfixia y negocia. La lógica tiene un fallo fundamental. Gran Bretaña no deja que Gibraltar se asfixie. Subsidia la economía del Peñón. Refuerza los suministros por mar. Crea empleo sustituyendo la mano de obra española con trabajadores de otros países. El Peñón no solo sobrevive, desarrolla una economía propia basada en el turismo, las finanzas y la banca offshore, que hace décadas ya no necesita a España para funcionar. Y el cierre tiene un efecto secundario que nadie en Madrid anticipó. Durante 16 años, los gibraltareños crecen sin contacto con España, sin vecinos al otro lado de la verja, sin escuelas compartidas, sin matrimonios mixtos y sin la normalidad cotidiana que podría haber construido puentes emocionales entre las dos comunidades. Una generación entera crece mirando a España como la amenaza, no como la vecina. Cuando Felipe González abre la frontera, en febrero de 1985, el daño ya está hecho. Los gibraltareños de los años 80 y 90 son hijos de los que vivieron el cierre. Para ellos, España no es una promesa de prosperidad. Es el recuerdo de 16 años de aislamiento deliberado. El secretario de Estado británico Michael Stewart, en junio de 1969, declara en la Cámara de los Comunes que el cierre de la frontera no solo viola los estándares de comportamiento internacional aceptados por los gobiernos modernos, sino que también viola el Tratado de Utrecht. Porque Utrecht, en su cláusula sobre el aprovisionamiento de la plaza, implica que debe existir comunicación marítima entre España y Gibraltar. España viola el tratado que le cede Gibraltar al cerrar la verja. La ironía es perfecta. La ONU y la trampa democrática. 1960. La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la resolución 1514, que llama a la descolonización inmediata y sin condiciones de todos los territorios coloniales del mundo. Gibraltar queda incluida en la lista de territorios pendientes de descolonización. Permanece en esa lista hoy. En 2024 sigue siendo uno de los 16 territorios que la ONU considera colonias sin resolver, lo que significa que técnicamente, tras más de 300 años, Gibraltar sigue considerándose territorio colonial por el derecho internacional, no un territorio soberano británico, una colonia. La resolución 2231 de 1966 lo concreta con precisión. Gibraltar es un asunto de descolonización pendiente y debe resolverse mediante negociación bilateral entre España y Gran Bretaña, no mediante un referéndum unilateral de los gibraltareños, mediante negociación entre los dos estados que disputan la soberanía sobre el territorio,
Es una distinción que el Comité de Descolonización de la ONU insiste en subrayar. La autodeterminación de los pueblos es un principio fundamental, pero cuando un territorio es objeto de una disputa territorial internacional, la solución no puede ser simplemente un voto de los habitantes actuales del territorio, porque eso permitiría literalmente que cualquier Estado poderoso poblara un territorio disputado con sus propios ciudadanos y luego celebrara un referéndum para decidir la soberanía. El principio se convertiría en una máquina de robo territorial. Gran Bretaña responde con el referéndum de todas formas. El 10 de septiembre de 1967, los gibraltareños votan. La pregunta es directa: ¿quieren seguir bajo soberanía británica o pasar a soberanía española? 12.138 votos por quedarse con Gran Bretaña. 44 por unirse a España. De 12.762 votantes registrados. El 99,6%. La imagen parece irrebatible. El pueblo ha hablado con claridad casi absoluta, pero hay un problema que ninguno de los medios que citan este resultado suele mencionar. El Comité de los 24 de la ONU, el Comité de Descolonización, adopta una resolución criticando el referéndum antes incluso de que se celebre. Y cuando los resultados se anuncian, la ONU no los reconoce como válidos para resolver la cuestión de soberanía territorial. El argumento no es que el resultado sea falsificado o que la votación sea ilegítima democráticamente. Es que el referéndum está mal planteado para resolver una disputa internacional de soberanía. Gibraltar no es un caso de autodeterminación colonial convencional. No es un pueblo que pide independencia de una metrópoli colonial. Es una disputa de soberanía territorial entre dos estados europeos con un tratado internacional de por medio, y en los casos de soberanía territorial, el derecho internacional reconoce dos principios que entran en conflicto directo y que ninguna autoridad internacional ha sido capaz de jerarquizar: el principio de autodeterminación de los pueblos y el principio de integridad territorial de los estados. Gran Bretaña invoca el primero. Los habitantes de Gibraltar tienen derecho a decidir su futuro. España invoca el segundo. Ningún referéndum puede usarse para legitimar la pérdida de territorio nacional en disputa. Los dos argumentos son jurídicamente sólidos. Los dos están respaldados por textos de derecho internacional. Ninguno es definitivamente superior al otro. Y la comunidad internacional lleva 60 años sin decidir cuál prevalece en este caso concreto. Si se aplicara el principio de autodeterminación con la misma lógica que usa Gran Bretaña en Gibraltar, entonces España nunca podría reclamar Ceuta ni Melilla, porque en Ceuta y Melilla la mayoría de la población, gentes que han vivido allí durante generaciones, votaría por seguir siendo española si Marruecos las disputara. Y bajo la lógica gibraltareña, esa votación sería vinculante. Pero Marruecos rechaza esa lógica. Marruecos dice que Ceuta y Melilla son territorio marroquí ocupado y que el voto de los colonos españoles no puede decidir sobre la soberanía territorial. Exactamente lo que España dice de Gibraltar. La trampa democrática es perfecta. Cada parte la resuelve invocando principios diferentes según le convenga. Y la comunidad internacional contempla el conflicto sin poder remar en ninguna dirección, sin legitimar reclamos que la incomodan en otra parte del mundo. Gran Bretaña lo sabe, España lo sabe, y la ONU, después de 60 años de intentar resolverlo, ha dejado de intentarlo. El Brexit y la oportunidad incompleta. Noviembre de 1984. España y Gran Bretaña firman la Declaración de Bruselas. Se comprometen a negociar todas sus diferencias sobre Gibraltar, incluyendo la soberanía. Es la primera vez en la historia moderna que ambas partes se sientan formalmente a la misma mesa para hablar de lo que realmente está en juego. No la economía, no la logística, no los acuerdos prácticos. La soberanía. Las negociaciones que siguen son lentas, tortuosas y plagadas de retrocesos. Hay momentos en que parecen avanzar hacia una solución y momentos en que colapsan completamente. En 2002, el entonces secretario de Estado británico Jack Straw anuncia que se han acordado los principios para una solución de soberanía compartida.
España y Gran Bretaña podrían gobernar el Peñón conjuntamente, un modelo innovador para un territorio disputado. Gibraltar, que no ha sido invitada a las negociaciones entre los dos estados grandes, responde organizando su propio referéndum sobre los principios acordados. El 98,5% de los gibraltareños rechaza cualquier acuerdo de soberanía compartida. La idea de un gobierno conjunto con España es, para los gibraltareños, inaceptable. Las negociaciones se interrumpen. Luego, durante más de una década, silencio diplomático casi total, hasta que llega el Brexit. El 23 de junio de 2016, el Reino Unido vota por abandonar la Unión Europea en un referéndum nacional. El 52% elige salir. Es una decisión que va a cambiar todo. Gibraltar vota por quedarse en la Unión Europea con el 96%, la proporción más alta de toda la consulta británica, superior incluso a Escocia, que también votó para quedarse pero solo con un 55%. Los gibraltareños no quieren el Brexit. No quieren abandonar la UE, pero la mayoría del Reino Unido sí, y como Gibraltar es territorio británico, se va con ella contra la voluntad de su población. De pronto el tablero geopolítico cambia completamente. Si Gibraltar abandona la Unión Europea junto con el Reino Unido, pierde acceso inmediato al mercado único europeo, pierde la libre circulación de personas, pierde los acuerdos comerciales que hacen posible que miles de trabajadores españoles del campo de Gibraltar crucen la frontera cada día para trabajar en el Peñón, en los bancos, en el turismo, en los servicios. Su economía, que depende fundamentalmente del turismo, las finanzas y de la mano de obra española, necesita a Europa para seguir funcionando. Y cualquier acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el régimen de Gibraltar tiene que pasar obligatoriamente por Madrid. España tiene un veto que nunca antes ha tenido. En las negociaciones del Brexit, España es inesperadamente poderosa, porque puede bloquear cualquier acuerdo entre Londres y Bruselas si ese acuerdo no resuelve a su satisfacción la cuestión de Gibraltar. Las negociaciones del Brexit producen en 2021 un marco de entendimiento. La propuesta es elegante y original. Gibraltar seguiría fuera de la Unión Europea en términos de soberanía formal. Seguiría siendo británica, pero estaría dentro del espacio Schengen en la práctica operativa. La frontera terrestre entre Gibraltar y España desaparecería de facto. Las personas circularían libremente, las mercancías cruzarían sin aduanas. La identidad de Peñón como enclave aislado se disolvería. Es la solución más ingeniosa que nadie ha propuesto en 320 años de conflicto. No da la soberanía a España, pero disuelve la anomalía visible, la herida física y política que hace de Gibraltar un problema cotidiano. Y entonces, en 2023, las negociaciones se atascan. Los detalles técnicos sobre la presencia de Frontex, la Agencia Europea de Fronteras, en territorio gibraltareño son inaceptables para el gobierno local del Peñón. Gibraltar teme que permitir agentes de fronteras europeos significa comprometer su autonomía de hecho. El acuerdo no se firma. En 2024, la negociación sigue abierta, pero estancada, sin resolución final. El Peñón sigue ondeando la bandera británica, la verja sigue siendo una frontera, y la pregunta fundamental sigue sin respuesta definitiva. Cierre. La ciudad en el exilio. En el Ayuntamiento de San Roque hay un archivo. No es un archivo cualquiera, es el Archivo Municipal de Gibraltar. Allí están las actas del Ayuntamiento gibraltareño desde antes de 1704. Las actas de los regidores que en agosto de ese año, durante el bombardeo inglés, caminaron hacia el norte con lo que podían cargar, cruzaron el istmo con sus familias y se instalaron en un pueblo del campo porque no tenían a dónde más ir. Que fundaron un nuevo pueblo y lo llamaron como si fuera el de siempre, que siguieron celebrando sus plenos municipales y levantando actas administrativas como si el Peñón siguiera siendo suyo, que en 1706 recibieron del propio Felipe V el reconocimiento oficial de que eran mis vecinos de Gibraltar y que San Roque era la ciudad de Gibraltar en el exilio. Un documento que Felipe V firma declarando que San Roque es la continuación legal de la ciudad tomada por los ingleses. 320 años después, San Roque todavía guarda ese archivo en su ayuntamiento.
El escudo municipal todavía tiene el peñón en el centro. La ciudad todavía se presenta formalmente como la continuación legal de la Gibraltar española. Todavía. Es una reivindicación jurídica, sí, pero es también algo más difícil de cuantificar. Es la memoria viva de que antes de que llegaran los ingleses, antes de que llegaran los genoveses y los sefardíes y los malteses que construyeron el Gibraltar moderno, allí vive gente que es de allí, que tiene sus casas, sus tumbas, sus nombres grabados en las piedras de las iglesias que después son convertidas en cuarteles. Gibraltar es hoy un lugar próspero, con una identidad propia construida a lo largo de siglos y que sus habitantes defienden con una convicción genuina, casi violenta en su sinceridad. Nada de eso es mentira, nada de eso puede ignorarse ni debe ser minimizado. Los gibraltareños no son títeres de Londres, son personas que han vivido el aislamiento, que han resistido presiones, que han construido algo. Eso merece respeto, pero tampoco puede ignorarse que ese lugar está en suelo de la península ibérica, que se toma en 4 días aprovechando deliberadamente una guerra civil española, que sus habitantes originales son expulsados sistemáticamente, que el tratado que lo cede, el Tratado de Utrecht, incluye 3 condiciones explícitas que nunca se cumplen, que la propia Gran Bretaña está dispuesta a devolverlo en 7 ocasiones documentadas entre 1713 y 1728, que la ONU lleva 60 años diciendo que es un asunto colonial sin resolver, que la población actual de Gibraltar no desciende de los habitantes originales, sino de colonos posteriores, que incluso el istmo, la franja de tierra que conecta el Peñón con España, no está cubierto por ningún tratado internacional. No son argumentos sentimentales, son hechos documentados, están en los tratados internacionales, están en las actas del Parlamento inglés, están en las resoluciones de las Naciones Unidas y están en el archivo de un ayuntamiento de un pueblo andaluz que todavía se llama, a efectos legales, la ciudad de Gibraltar. El debate no ha terminado, la diplomacia sigue intentando una salida, el Brexit abre una puerta, el nuevo marco de entendimiento sigue sobre la mesa, esperando. Y el Peñón sigue siendo la pregunta que España lleva 320 años formulando, año tras año, sin conseguir una respuesta que cierre el asunto para siempre.